Buenos días de nuevo a todos. Gracias por permanecer con nosotros en este cuarto Congreso de Egresados de Ciencias Naturales. Estas actividades han sido planificadas pensando en ustedes y vamos a dar paso a la siguiente actividad, a nuestro siguiente invitado que tenemos y que me voy a permitir presentar a continuación. Si me colocan el flyer, compañeros. Damos la bienvenida entonces al doctor Elías Francisco Amortegui Cedeño. Él es licenciado en Biología y magíster en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Tiene un doctorado en Didáctica de las Ciencias Experimentales por la Universidad de Valencia, España, y becario de la Fundación Carolina. Es docente de planta a tiempo completo en la Universidad Surcolombiana de Neiva, Huila, Colombia. Investigador asociado y par evaluador del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es coordinador del grupo de investigación, conocimiento profesional del profesor de ciencias a MinCiencias. Autor de más de 100 publicaciones en artículos, libros y capítulos de libros sobre conocimiento didáctico del contenido, didáctica de la biología y trabajo de campo en la formación docente. Es miembro de la Red Latinoamericana en Educación en Ciencias Naturales. Y hoy nos va a compartir su conferencia Biodiversidad y su enseñanza sobre las especies no carismáticas y su abordaje en la escuela. Doctor Elías, bienvenido a nuestro congreso. Le damos la palabra. Estimada profesora Hilda y a todos los colegas que de manera remota pues nos podemos encontrar en este espacio, una calurosa pues bienvenida, un placer contar con este espacio. Mientras voy aquí a compartir mi pantalla, agradecer justamente esos espacios de encuentro como comunidad latinoamericana, como comunidad pues que estamos abordando el tema de la enseñanza de las ciencias naturales en los diferentes contextos desde cada uno de nuestros países. Agradecer las casualidades de la vida. Con Hilda nos hemos encontrado a través de un colega que se encuentra en este momento en la Universidad de Valencia, con quien Hilda hace su doctorado. Y la verdad que es interesante, ¿no? A veces esta virtualidad también nos lleva a muchos elementos positivos y entre esos, pues, encontrarnos y sobre todo leernos y vernos, ¿no? A veces, muchas veces nos conocemos por apellidos en referencias, pero muy pocas veces nos conocemos de rostro, de voz y ojalá que en un futuro nos podamos encontrar y darnos ese abrazo en persona con todos los colegas. Por mi parte me permitiré presentar una, más que una conferencia o más que una situación de protocolo, de receta, es más un compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos llevado en este contexto, muy similar al contexto que tenemos justamente allí en Honduras, que compartimos gustosamente como países latinoamericanos. Profesora Hilda, ¿me puedes confirmar si ya se observa la pantalla, por favor? Sí, se observa bien. Perfecto. Y justamente bajo la situación que me comentaba la profesora Hilda en abordar un elemento particular desde el campo de la biología y su enseñanza, pues he querido comentar y compartir con ustedes esta charla, que justamente no corresponde únicamente a mi trabajo, sino al trabajo que hemos desarrollado durante casi 10 años en la Universidad Surcolombiana y con un grupo de estudiantes que iniciaron su formación en pregrado, varios de ellos ahorita a nivel de maestría y doctorado, que es el Semillero de Investigación Encina, que justamente su logo es ese planeta que aparece allí en la parte inferior, y pues quisiera ir abordando como algunas de esas reflexiones, sobre todo que se convierten en este momento más oportunas cuando estamos pasando un proceso de justamente de un periodo de casi más de 2 años de pandemia. En el caso del contexto colombiano, le comentaba a la profesora Hilda que estamos comenzando el tema de la cuarta dosis, estamos apenas las universidades del país, los colegios comenzando procesos de presencialidad, pero eso nos implica también, justamente como el colega anterior mencionaba, pues volver a unos procesos también que habíamos dejado de lado sobre la presencialidad, con estudiantes, con procesos educativos que provenían durante estos 2 años de procesos, pues justamente de virtualidad. Pero digamos que vamos a hacer algunas reflexiones sobre ese asunto. ¿Qué quiero abordar entonces desde esta perspectiva?
y tiene que ser, perdón, y tiene que ser entonces bajo estas tres perspectivas. Una primera perspectiva, pues hablar un poco sobre el concepto de biodiversidad, diversidad biológica, como problema no solo de aprendizaje, sino de enseñanza, que de hecho desborda la escuela y se convierte en un concepto bastante complejo de abordar. El segundo elemento sobre asuntos de didáctica mucho más específicos sobre su enseñanza, sobre algunas de las dificultades que tenemos para abordar este concepto, pero sobre todo esto llevado al contexto de la formación del profesorado, que creo que lo compartimos, en este caso ustedes allí en Honduras y nosotros aquí en Colombia. Y en concreto, desarrollar con ustedes algunas de las experiencias educativas que hemos desarrollado en esta región del país, una región también más del 90% rural, que compartimos muchas de las características del contexto en el que ustedes se encuentran en este caso. Sobre el tema de la biodiversidad, quisiera acotar, digamos, una perspectiva que me ha parecido muy interesante, y es el tema de abordar la diversidad mundial desde las características de los puntos calientes o de los hotspots. Más o menos de hace unos 20 años se viene proponiendo la concentración de algunos puntos de importancia biológica bastante grande en el planeta. Esto lo han postulado algunos investigadores australianos, de Reino Unido, norteamericanos, sobre todo de pensar algunos contextos, algunas locaciones del planeta que albergan pues principalmente la mayor tasa de vegetación nativa, que abordan los principales índices de endemismos en el planeta. Pero es muy interesante esta perspectiva de los puntos calientes como una manera de pensar la diversidad biológica, porque trasciende la perspectiva biológica per se, como muchas veces se había enseñado en la escuela, pensando la diversidad biológica pues mucho más allá de los índices de diversidad o de los índices de abundancia de los ecosistemas. Y dentro de esta perspectiva la pueden buscar de manera, la pueden acceder de manera libre desde el grupo de investigación de Sloan. Es un poco esta perspectiva de los puntos calientes, perdón, justamente como sitios del planeta, ubicaciones geográficas del planeta, en los que no solo existe la mayor diversidad biológica, los mayores endemismos, sino que son lugares del planeta en los cuales ocurre y existe también la mayor diversidad, por ejemplo, de lenguas indígenas en el planeta. Y esto nos lleva a pensar pues justamente que el concepto de diversidad biológica debe abordarse también desde otra perspectiva mucho más compleja que nos permita estudiarlo, concebirlo, y llevarlo a la escuela, no solo por el profesor de ciencias o por el profesor de biología, sino que sea un concepto abordable desde otras perspectivas. Estos autores, por ejemplo, manifiestan que el concepto de puntos calientes en el planeta se concibe como un elemento de vital importancia, no solo desde el punto de vista biológico, sino cultural, y que por tanto pues son zonas del planeta en las cuales pues deben existir políticas muy importantes sobre la protección, la conservación de esta situación. No sé si justamente en esta semana el electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la conferencia en la ONU, justamente hacía el llamado de atención sobre las políticas y la necesidad de políticas públicas en nuestro país, por ejemplo, de la protección de la zona del Amazonas, una zona que compartimos con otros países suramericanos, pero no solo desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista también geopolítico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista cultural, social. Entonces, digamos que queremos abordar ese concepto de biodiversidad desde una perspectiva mucho más amplia y que podamos llevar esto a la escuela. En ese sentido, ellos plantean pues por ahora 35 puntos calientes del planeta, 35 hotspots, varios de ellos, como ustedes pueden ver, desde una escala global, distribuidos en nuestros países suramericanos, principalmente por la zona de la cordillera de los Andes, desde Argentina hasta la bifurcación que tiene aquí en Colombia, pasando por las formaciones geológicas también en Centroamérica. Digamos que allí encontramos un punto justamente de convergencia en el contexto, en este caso de Honduras, en el contexto de Colombia, como países que albergamos hotspots de importancia no solo biológica, sino de importancia desde el punto de vista cultural y social. ¿Sí? ¿Qué nos ha llevado esto a pensar entonces desde la perspectiva y centrándonos un poco en lo que ha ocurrido en Colombia? Y es bien interesante, nosotros en Colombia, como política pública y como una estrategia de los ministerios, se estableció un sistema de una plataforma de acceso libre, de acceso digital,
que es el Sistema Integrado de Biodiversidad, una plataforma en la cual día a día se viene concentrando toda la información, sobre todo desde el punto de vista de índices de especies en el país, eh, y una situación que se ha permitido que no solo corresponda, digamos, a instituciones científicas, universidades, centros de investigación, institutos, sino que la sociedad civil también tenga participación en la manera en la que se considere la diversidad biológica, en este caso de nuestro país. Es una página que pueden encontrar de acceso gratuito en Internet, pero que ha sido una herramienta que también hemos empleado mucho en la escuela para conocer por lo menos algunos asuntos de índices de biodiversidad justamente en nuestro país. ¿Qué nos lleva a pensar esto en el contexto colombiano en particular y que lo compartimos con varios de nuestros países suramericanos y algunos centroamericanos también? Pues es la riqueza que tenemos en algunos grupos biológicos. Colombia, por ejemplo, eh, una riqueza fundamental, por ejemplo, en grupos, algunos grupos de mamíferos, principalmente a nivel de plantas, grupos como las orquídeas, unos índices de riqueza bastante amplios a nivel de anfibios y de reptiles, a nivel, por ejemplo, de aves. Y eso se convierte también en un pretexto de cómo esto transita a la escuela, ¿sí? Una situación de índole territorial, de la concepción de un país y un territorio que alberga una diversidad biológica, pues es importante también pensar cómo transita esto hacia la escuela, cómo transita desde procesos de virtualidad como esta que les comentaba, pero también cómo puede transitar a escenarios del conocimiento de los estudiantes justamente en estos territorios. En ese sentido, como les comentaba, primer país por lo menos en grupos de aves y orquídeas, segundos en plantas, anfibios, mariposas y algunos grupos de peces de agua dulce, cuarto a nivel mundial en términos de mamíferos, por ejemplo. Pero digamos que la cuestión es qué hacemos en la escuela con esa diversidad biológica, con ese potencial biológico que tenemos en el país. Y valga la redundancia también en una situación en un país que además pasó más de 50 años en un conflicto armado, ¿sí? Y que por tanto también implicó algunas consecuencias sobre el conocimiento que tenemos en nuestro país acerca de la diversidad biológica en zonas, por ejemplo, del sur del país, que es donde se encuentra la Universidad Surcolombiana, una zona que fue por más de 50 años albergue de grupos armados y sobre los cuales pues todavía no hay conocimiento de esa diversidad biológica. En ese sentido, la pregunta es también cómo de todo ese potencial y de todo ese caldo de conocimiento que tenemos ahí, pues cómo llega a la escuela, ¿sí? Y sobre eso, digamos que la literatura, lo que se ha escrito desde diferentes contextos, por lo menos iberoamericanos, muestra alguno de ellos que les presento allí, pues es que en definitiva hay que pensar que el tratamiento de la diversidad biológica pues sea un concepto, un contenido explícito en la escuela, pero que se aborde desde otros elementos que no solo sea el conocimiento biológico, ¿sí? Y que a la larga pues permita que los estudiantes puedan no solo comprender conceptos, teorías, en este caso, sobre la diversidad biológica, no comprendan única y exclusivamente maneras de proceder científicamente sobre el conocimiento de esta diversidad biológica, sino que a la larga esto permita posturas y la toma de decisiones, no solo como estudiantes en un contexto escolar, sino como integrantes de contextos como sus familias, como sus grupos de amigos y a la larga como ciudadanos y ciudadanas que hacen parte pues de una comunidad en la cual se encuentran, sea su barrio, sea su localidad, sea su municipio, su departamento, etc. Algunas de esas perspectivas se las presento aquí, corresponden a varios contextos. El primero es un trabajo que se hace desde la Universidad de Valencia, que es el profesor Javier García, sobre cómo alfabetizar científicamente sobre la diversidad biológica. El segundo es un trabajo que se hace también allí desde Valencia, sobre todo desde la perspectiva de la formación ciudadana y cómo formamos a los niños y niñas y a los adolescentes para que tengan la capacidad de incidir justamente en las decisiones y en los diferentes escenarios que en el transcurrir de una comunidad pues se suscitan con relación a la diversidad biológica. Un elemento interesante que plantea Gonzalo Bermúdez y su equipo en la Universidad de Córdoba es que definitivamente comprender el background, el contexto, la base sociocultural de los estudiantes es fundamental para comprender el conocimiento que tienen sobre las especies, sobre la diversidad biológica, ¿sí? Digamos que sobre eso la literatura también es bastante amplia y nos invita a pensar cómo abordar esto desde el contexto escolar. ¿Qué implica esto para quienes hemos sido maestros de escuelas, principalmente públicas, sobre todo escuelas en contextos rurales en los cuales pues justamente esto está a la mano y a primera mano?
Es pues que implica para que el profesorado pues enseñe asuntos de diversidad biológica, no solo desde el punto de vista científico, sino desde las implicaciones económicas, políticas, inclusive desde el punto de vista ideológico que se tienen sobre ellas, inclusive desde el punto de vista de las diferentes cosmovisiones que se puedan tener sobre ello. Países como ustedes en Centroamérica, nosotros aquí en Sudamérica, con la riqueza, por ejemplo, en, a nivel de grupos indígenas que tenemos, por ejemplo. ¿Sí? En otra medida, pues que enseñemos y abordemos esos asuntos en la escuela con contextos propios de la escuela, con contextos y situaciones propios de la vida cotidiana de los estudiantes, que es una crítica que hemos hecho durante muchos años también a los libros de texto, ¿no? Libros de texto que respondan a las características propias, ojalá, del ambiente en el que se desenvuelven los estudiantes y en los cuales seguramente podrán a futuro tener decisión. Y eso pues también nos parece importante hacerlo desde una perspectiva desde el estudio de casos de interés y de conflicto de interés. ¿Sí? Eso digamos que es una postura muy relacionada con una línea de investigación que son las cuestiones sociocientíficas y pensamiento crítico. Cómo los estudiantes aprenden a tomar posturas cuando les propinamos justamente situaciones de índole científica y social para abordar desde la escuela. Ahora, un asunto muy interesante y pasa muchísimo en nuestros países latinoamericanos y es el tema de cómo la diversidad biológica se pone en el contexto y en la mano de la vida del ciudadano, que nosotros llamamos el ciudadano común. ¿Sí? Una muestra muy interesante de cómo la diversidad biológica y sobre todo está tomando mucha potencia ahorita que estamos volviendo a procesos de pandemia, son los procesos de la participación de la sociedad civil en el reconocimiento de la diversidad biológica. Y uno de los grupos, por lo menos con los que más se ha hecho este trabajo, ha sido con los grupos de aves y los Global Big Days que se han hecho pues, a nivel mundial o a nivel local, regional, pero sobre todo de cómo la sociedad puede participar de la apreciación, de la conservación y el reconocimiento justamente del potencial biológico que se tienen en los diferentes territorios. ¿Sí? Ahora, ¿qué transita en la escuela? Depende también de qué transita en la sociedad, de qué transitan las comunidades y un elemento fundamental en el cual justamente los estudiantes estuvieron más en atención y más arraigados durante estos años de pandemia, fue justamente toda la publicidad, todos los medios de comunicación que se mantenían en sus casas y que compartían con sus familias. Y un elemento de eso que nos parece importante es cómo en la escuela se convierten los medios de comunicación en un pretexto para enseñar diversidad biológica desde un punto de vista de análisis crítico, de pensamiento crítico y de asuntos de interés, digamos, regional y contextualizado. Un tema, por ejemplo, que ocurre mucho en estos países que tenemos, eh, sobre todo, una baja incidencia de grupos de policía y fuerzas armadas en varias zonas del país, pues es el tráfico ilegal de especies. Por lo menos en esta zona del país, nosotros, el departamento del Huila, somos la entrada a la zona sur del país, que es el comienzo de la selva húmeda tropical y la zona amazónica, y pues hay un índice de tráfico supremamente grande, justamente aquí en el terminal de la ciudad. ¿Y cómo convertimos esto también en un asunto de trabajo, de toma de conciencia, de conservación de los estudiantes? La nota que ustedes ven en la parte inferior izquierda es un asunto muy interesante para pensarlo, el tema de la biodiversidad biológica, de cómo pudo haber tenido justamente una disminución de asuntos de tráfico, etcétera, en esos años de pandemia en los cuales pues justamente el acceso y las comunicaciones terrestres pues fueron interrumpidas. Y cómo verlo y pensando en la diversidad biológica y en las comunidades y las poblaciones, pues digamos que podría uno pensar que fue una situación provechosa para que diferentes grupos de organismos pudiesen verse de cierta manera conservados y protegidos de una manera. Es cómo llevamos esto entonces a procesos de la escuela y representa un poco la fotografía que ven ustedes allí con este mono, eh, con este grupo de monos, y justamente cómo lo convertimos en un análisis, una situación de análisis en la escuela. Lo que ven allí es una escuela pública, son estudiantes de octavo grado en una escuela del municipio que se llama Quipalero. Entonces, ¿cómo convertimos eso que ocurre en el terminal a 20 minutos de la escuela, pero que digamos tiene una cercanía bastante amplia con su contexto y cómo se convierte esto en un asunto que el profesor aborda en la escuela también? ¿Sí? Vale. Y sobre eso también digamos que no solo los medios de comunicación, por lo menos la prensa ha sido bastante interesante en tanto pone de manifiesto el conocimiento que existe sobre la diversidad biológica.
Creo que muchos de ustedes han visto el papel también y es un asunto muy interesante para trabajar en la clase de ciencias y en los cursos, por ejemplo, de didáctica de las ciencias, en la formación inicial o continuada del profesorado, y es el papel que tienen el cine y la televisión sobre la generación de actitudes, de concepciones, de posturas, de hábitos sobre la relación que tienen los niños, los adolescentes, sobre la diversidad biológica. Un caso muy particular que tenemos en Colombia que me gusta mucho trabajarlo es el profesor que ven ustedes allí, se llama el profesor Superó. Es un profesor que proviene de una zona de mucha diversidad, de una amplia diversidad biológica que es el Pacífico colombiano, pero que también curiosamente es una de las zonas del país con mayor conflicto armado en este momento por disidencias de grupos armados. Es una creación colombiana que puede abordarse mucho en la escuela. Y el segundo caso, que es un caso de una multinacional norteamericana, que es la empresa Disney, que ha trabajado muchísimos años con el tema de películas animadas. Fue muy interesante el tema de cómo, creo que fue este año el lanzamiento, del año pasado, de esta película del Encanto, pensada justamente en representar algunas zonas, sobre todo del eje cafetero del país. Sin embargo, es mucho poner en consideración también hasta qué punto en la escuela tenemos relación con todo este tipo de conocimientos y de la vida popular y de la vida del día a día que un estudiante tiene justamente que se desenvuelve junto a sus familias, con sus amigos, con sus compañeros. ¿Sí? Perdón. Y en ese sentido, a mí hay un caso muy interesante también de cómo la diversidad biológica se ha puesto en la literatura y con un peso grandísimo en el cine. Es el ejemplo de Jurassic Park. Jurassic Park fue una película lanzada hacia inicios de los años 90, homóloga de un libro escrito por Michael Crichton, creo que se llama fue el autor del libro, un médico norteamericano, pero que puso, tal vez yo lo comentaba con colegas de la Universidad de Costa Rica, fue una de las maneras que de la ciencia popular pudo poner de manifiesto a Costa Rica como un país de importancia biológica bien interesante. Terminamos que también el cine ha jugado un papel supremamente grande en cómo nos representamos y ponemos de manifiesto asuntos de diversidad biológica como asuntos de la vida cotidiana de las comunidades. Un tema interesante para trabajar con los estudiantes también que nos permite ver cómo un país o cómo los medios regionales conciben la diversidad biológica como un asunto de enseñanza o de importancia explícitamente, es comparar los medios periodísticos internacionales, nacionales y regionales. Esto es un ejercicio que hacíamos el año pasado mientras estábamos en pandemia, en una lectura que hacíamos del New York Times o que uno podría hacer con algunos de los medios periodísticos, por ejemplo CNN o BBC, etcétera, y el enfocado abordaje que se hacía sobre asuntos de diversidad biológica, sobre el cambio climático, o sea, una divulgación de la ciencia mucho más amplia de lo que encontramos muchas veces en nuestros propios procesos de prensa o de periodismo en nuestros países, o por lo menos en nuestra región sur del país, como otra manera de pensar cómo se presenta la diversidad biológica a los estudiantes, a las familias, a la gente del común. Eso nos lleva a pensar y a concretar algunos asuntos sobre dificultades de aprendizaje que competen al profesor que está en la escuela también, pero que pueden abordarse desde la formación inicial del profesorado. En el primer sentido, como les decía, es hasta qué punto dotamos a los estudiantes de competencias, de conocimientos, habilidades y de actitudes para tomar decisiones sobre la conservación de esa diversidad biológica, sobre todo cuando esa diversidad biológica la tenemos desde la escuela. Muchas de las características de nuestras escuelas rurales es que cuentan todavía con bastantes zonas, por ejemplo, de bosques secundarios, con relictos de bosque. Varios de ellos cuentan, por ejemplo, todavía con cuerpos de agua, con ríos, riachuelos. Entonces, ¿cómo pensar, tomar decisión sobre eso? Y lo segundo es también una competencia que también se trabaja mucho desde el pensamiento crítico, y es la capacidad de la crítica sobre los medios de comunicación. Yo les coloco aquí dos noticias muy diferentes sobre una situación de pandemia que teníamos el año pasado, y era como un periódico regional mostraba en una primera plana la dificultad y la escasez de bebidas alcohólicas como una de las mayores preocupaciones de la ciudad y del departamento, mientras que otra prensa del país de orden nacional colocaba como una de las primeras notas la conservación de uno de los principales zonas de páramo que tenemos en esta región sur del país. Entonces, digamos, cómo presentar a los estudiantes estas situaciones
pero también cómo tomar postura y decisiones sobre ello se convierte en un asunto importante para trabajar en clase. ¿Cuál ha sido la postura que hemos tenido en el grupo? Ineludiblemente, una actividad fundamental pues es trabajar justamente in situ y trabajar en el campo sobre lo que se enseña desde el punto de vista biológico. Y no solo es de los grandes ecosistemas que tenemos en nuestros contextos, las fotografías que ustedes ven allí son, el primero es un meandro del río Amazonas, el del medio es una laguna que se llama Los Tunjos a 4.000 metros sobre el nivel del mar en una zona de páramo, y el de la parte inferior izquierda es una zona que se conoce en esta región del país como el desierto de la Tatacoa, pero que realmente es desde el punto de vista de Holdridge como un relicto de bosque seco tropical. Entonces, ¿cómo convertimos nuestros propios ambientes en sitios y posibilidades de enseñanza? Una situación que creo que se va a potenciar muchísimo más ahora en estos procesos de pospandemia en los que nos estamos encontrando. ¿Qué ha ocurrido fundamentalmente con la formación del profesorado? Y es una situación que hemos visto bastante distribuida, no solo aquí en Colombia, sino en Latinoamérica, inclusive en Iberoamérica, y es la participación de estudiantes en su formación inicial en procesos de enseñanza en el campo o en ambientes naturales. Me gusta mucho representarlo con esta película que espero que muchos la hayan visto, si no puedan verlo en estos días. Es una película española, La lengua de las mariposas. Es muy interesante porque intenta mostrar, pese a que es el mismo profesor y son los mismos estudiantes, cómo el escenario per se ya permite crear otros eh, relaciones, emociones, actitudes, comportamientos que puede potenciar en este caso el aprendizaje de una diversidad biológica desde otra perspectiva, desde otra naturaleza también. Eso digamos que ha sido una situación que hemos visto y documentado bastante sobre la formación inicial del profesorado. ¿Sí? Generalmente cuando estudiamos la carrera de biología o la carrera de ciencias ambientales, vamos a campo, pero para aprender sobre biología. Muy pocas veces vamos a campo para aprender a enseñar ese conocimiento biológico que podemos justamente recorrer y tener a la mano allí como primera fuente. En ese sentido, pues quiero presentarles algunas de las experiencias que hemos llevado en este contexto. Somos una universidad hacia el suroccidente del país, un departamento del Huila más del 90% todavía de características rurales, el departamento con mayor producción y exportación de tilapia y café en nuestro país, una zona cacaotera también, con una población campesina bastante extensa en toda la región, de la cual pues nuestra Universidad Surcolombiana es la principal entidad formadora de profesores para todas las áreas de conocimiento y entre ellas la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental. Y como comentaba en el título, quiero centrarme en unas experiencias que hemos tenido aquí en la universidad con el grupo de estudiantes que tenemos y el semillero, que representan justamente el tipo de organismos que ven ustedes en la diapositiva. Y tiene que ver con asuntos de especies no carismáticas, ¿sí? Un asunto que se ha trabajado bastante desde el punto de vista de la biología de la conservación ha sido los asuntos estéticos y los asuntos de cómo permitir la conservación de organismos que estéticamente no son muy agradables para la población en común. Varios de ellos, grupos de ofidios, grupos de murciélagos, algunos grupos de anfibios, principalmente grupos de ranas, varios de los grupos de los artrópodos, algunos grupos de reptiles. Pero cómo abordar esto sobre todo desde zonas del país en las cuales tenemos una diversidad biológica alta en estos grupos, pero que además, digamos que están en un contacto directo con los estudiantes, las escuelas y las familias en las que estamos, en este caso, abordando el tema. Muy bien lo decía mi colega que me antecedía, aquí un elemento muy interesante y del conocimiento popular, no solo de los maestros, sino de los niños, es el tema de los memes y todo lo que circula en Facebook y en redes sociales, ¿sí? Y ha sido una situación que hemos documentado que sigue favoreciendo que se procedan con concepciones y con actitudes negativas sobre ciertos grupos de organismos que biológicamente tienen nichos ecológicos muy importantes, pero que tienen una visión y una recepción en las comunidades y en las poblaciones, digamos, negativas, casi que hasta el punto de su maltrato y, digamos, de procesos de conservación muy bajos, ¿sí? Pueden verlo ustedes y seguramente recordarán, si ustedes abren sus Facebook, encontrarán muchas de este tipo de propagandas y de memes que aparecen ampliamente distribuidos allí. Y sobre este primer grupo, nos parecería importante resaltar que hay un gran número de publicaciones que han mostrado y que se han centrado en esta línea de trabajo de las especies no carismáticas. Pueden encontrarlas ustedes en diferentes idiomas, en inglés hay una producción bastante amplia,
que ha empezado a trabajar sobre la importancia de abordar las concepciones y las prácticas que tienen los niños y los adolescentes sobre grupos de organismos que son considerados como no carismáticos, que pese a que se conoce que científicamente hay algunos asuntos de índole, por ejemplo, de su percepción estética, sabemos que tienen una valoración muy escasa dentro de los organismos que conservan o pretenderían conservar los alumnos en la escuela. ¿Sí? En conclusión, ¿qué nos lleva a pensar este tipo de investigaciones que hemos realizado? Generalmente niños y niñas, se ha documentado inclusive desde la primera infancia unas fuertes actitudes negativas hacia ciertos grupos de organismos, considerados como impopulares y no carismáticos. Un trabajo bien interesante cuando detallamos esto con relación a lo que ocurre en las casas y es el mantenimiento de lo que se denomina como las mascotas, algunas principalmente perros, gatos, algunas aves, etcétera, pero que nos lleva a pensar también cómo esto nutre actividades y maneras de concebir estos organismos como pues negativos, con desagrado. ¿Sí? Y desde eso quiero presentarlo desde tres grandes experiencias, para no extenderme demasiado. La primera tiene que ver con un organismo particular, que son los murciélagos, y creo que si ustedes piensan en murciélagos, seguramente estarán pensando en este momento en Batman o los más jóvenes en películas como Crepúsculo, o estarán pensando en algún tipo de serie animada o de ciencia ficción que esté detrás de ella. Una primera experiencia que hicimos fue justamente abordar asuntos de conservación de murciélagos, sobre todo en una zona del país en la cual tenemos una alta diversidad biológica de este grupo de mamíferos, principalmente frugívoros. De las 200 especies que están reportadas para el país, apenas 3 de ellas son hematófagas, pese a que la percepción de la comunidad en general es la situación contraria. ¿Sí? Y una situación particular es seguramente toda la carga mitológica, la carga popular inclusive sobre el tema de los murciélagos. Bueno, ¿qué hicimos? Hicimos una experiencia en una escuela pública con adolescentes en las cuales justamente vimos y notamos, pese a que ya los murciélagos tenían muy mala imagen, tuvieron una peor imagen con este proceso de pandemia porque, pues, digamos que las noticias a las cuales consumían nuestros estudiantes, pues, reportaban a varios de estos grupos de organismos en Asia como vectores de la propagación del COVID, del coronavirus en su momento. Pues empezamos a trabajar este tipo de situaciones justamente sobre el análisis versus las creencias y las concepciones que tienen los estudiantes en la escuela. Y un elemento interesante pues es destacar para un estudiante que es un murciélago en este caso, y esas son algunas de las representaciones que tienen los estudiantes sobre el murciélago, ¿sí? En donde empezábamos a denotar que pues había una escasez, una ausencia del conocimiento justamente biológico, no solo a nivel de estos individuos, sino también de su funcionamiento poblacional o del tipo de funciones ecológicas que cumplían en un ecosistema, ¿sí? Entonces digamos que desde allí nos parece importante que el abordaje de la diversidad biológica parta en esos escenarios escolares. Y un segundo elemento muy fuerte que empezamos a trabajar pues, fue el asunto de que es un vampiro. ¿Sí? Nosotros consideramos que para este grupo de organismos hay una fuerte carga, sobre todo desde la literatura, por ejemplo, con la novela de Drácula, con todos los medios de comunicación que han habido sobre el cine norteamericano con relación a la idea de los vampiros, etc. ¿Sí? Y una manera interesante para trabajar este asunto pues era pensar la sintomatología y las características de esos vampiros desde una perspectiva científica, inclusive desde el punto de vista de la salud. Y de allí recorrimos el material producido, creo que fue a inicios del 2000, por el profesor Agustín Auris Bravo de la Universidad de Buenos Aires, y era una serie de libros que se publicaron allí, La ciencia como una forma de leer el mundo, y un ejemplar particular que era este de Vampiros en Palaquia, justamente como una manera de comprender una posible explicación a cómo personas de su momento y en esa condición europea, principalmente en el centro de Europa, pues podrían referirse a la presencia de una enfermedad, que en su caso era la porfiria eritropoyética congénita, que generaba aspectos físicos similares que posiblemente llevaron a la idea y a la creación de ese vampiro que finalmente pues ha sido bastante extendido. Y digamos que nos parece importante pensar entonces en términos de diversidad biológica, no solo desde el punto de vista
en ese caso científico, sino desde el punto de vista también de la carga social que se tiene sobre esta, por ejemplo, sobre este concepto de vampiros, sobre los vampiros o los murciélagos en la ciencia, ficción, etc. Y aquí consideramos pues fundamental el trabajo con los murciélagos, en este caso con el campo que teníamos en la propia escuela, la manipulación bajo todo el procedimiento que se debería hacer, de la consecución de algunos de los individuos de los grupos de murciélagos que teníamos presentes, desde luego su protección, su tratamiento con la mayor adecuación posible y también con la liberación de estos organismos. Y que los estudiantes desde su conocimiento propio y particular pues fuesen empezando a crear descripciones sobre estos grupos de organismos y que posteriormente pudiesen hacer un trabajo ya de conciencia social y comunitaria desde el papel que cumplen estos organismos eh, pues en los ecosistemas, en los ambientes en los cuales pues ellos se circunscriben en el día a día. ¿Sí? Eso es un ejemplo, fue muy interesante porque si queremos abordar el tema de la diversidad biológica, pues no basta con abordar, en este caso, solo los estudiantes. Esto fue un trabajo que hicimos con los padres de familia, ¿sí? Digamos que las concepciones y las ideas que tienen los estudiantes no solo provenían de los medios de comunicación, sino muchas de ellas arraigadas por esa transferencia también de generación en generación por sus familias. Y pues vinculamos a sus padres de familia en este proceso, que era estudiar los murciélagos presentes que ven en su propio barrio, ¿sí? Y esos son algunos esquemas, por ejemplo, de cómo los niños y los adolescentes pues marcaban desde un punto de vista de preparación científica la manera de empezar a estudiar estos organismos en su propio barrio, cerca de la escuela. ¿Sí? Un tratamiento de una descripción mucho más desde sus propios conceptos, desde sus propias palabras, para comprender un poco el comportamiento de estos organismos, en qué tipo de árboles los encontraban, por ejemplo, qué tipo de frutas consumían, etcétera. Y en general la discusión sobre este caso la llevamos a pensarlo con esa idea de superhéroe que se tiene de una tira cómica, que en ese caso es Batman, y cómo pudiésemos pensar también, sin denominarlo como un superhéroe, pero sí reconocer en este grupo de organismos, por ejemplo, las características biológicas y ecológicas que se tienen justamente en los diferentes ecosistemas de nuestra región. ¿Sí? Un segundo elemento que trabajamos que nos pareció fundamental fue una experiencia que hicimos también en una escuela rural, en este caso en un municipio que se llama Rivera, con Dana y con Juan Felipe, dos de mis egresados de pregrado, ahora en maestría, y de hecho fue una investigación con la que obtuvieron el Premio Nacional en Educación. Fue un trabajo que hicimos con serpientes, consideramos otro de los grandes grupos no carismáticos a los cuales se enfrentan o se relacionan los estudiantes día a día y sobre todo estos estudiantes que provienen de familias campesinas y que pues muchos viven allí justamente. Y aquí un elemento que nos pareció importante traer a colación fue una de las series animadas que creo que muchos de ustedes también habrán visto desde hace muchos años, desde su adolescencia, y es la serie animada de Los Simpsons, una serie norteamericana. Y en especial, un capítulo que fue emitido en el 93 fue el capítulo con mayor audiencia reportada para Los Simpsons, que fue en inglés The Working Day, o en castellano sería como El Día del Garrote, que es justamente una crítica que hacían los escritores de esta serie animada a prácticas que se tenían en algunos estados de Norteamérica desde 1500, 1600 en la matanza de serpientes. ¿Sí? Y este pretexto de la carga cultural que veíamos en la familia Simpson y en una ciudad como Springfield, la llevábamos justamente a pensarla cómo ocurría en el contexto de los estudiantes y sobre todo mostrar posturas sobre cómo atender y qué decisiones tomar en un contexto como el colombiano, en un contexto como el regional en el que están nuestros estudiantes y nuestros adolescentes. ¿Sí? Eh, y un libro que abordábamos mucho es este, creo que lo consiguen de manera gratuita por internet, es La ciencia de los Simpsons. Es una serie de 7, 8 libros de la Universidad Politécnica de Valencia, de Marcelo Malaspina, Marco Malaspina, que aborda justamente cómo podemos abordar desde las series animadas asuntos que pueden tratarse desde la escuela, no solo desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista social. ¿Qué logramos con este grupo de estudiantes que teníamos en una escuela rural? Fue justamente, para que vean un poco las características de nuestras escuelas rurales, era en primera medida pues destacar la fuerte creencia en los estudiantes y las prácticas bastante negativas en aras de este grupo de organismos no carismáticos.
varios de ellos decían, las corto, la parto por la mitad, les tengo miedo, etcétera, ¿sí? Y sobre todo un grupo de organismos que tiene importancia médica por todo el asunto de la presencia de veneno. Y eso nos lleva a pensar entonces que tendríamos que trabajar con ellos justamente procesos de intervención en los cuales se conociera, por una parte, el saber cultural y el saber popular sobre las serpientes, pese a que en nuestro contexto suelen ser poco conservadas en las comunidades y en las poblaciones campesinas, tienen un valor bastante amplio, por ejemplo, en algunas comunidades indígenas, centroamericanas, y que eso también es un asunto de valorar en la escuela y de comprender cómo un acervo cultural y un acervo justamente que nos da potencia como una identidad también de territorio. ¿Sí? Y obviamente también toda la relación desde el punto de vista cristiano, etcétera, de la representación que se tiene de las serpientes en ese contexto. En ese sentido, empezábamos a trabajar con ellos algunas de las representaciones que se tenían en otras culturas, sobre todo desde la valoración positiva que se podría tener sobre ellos, abordar el tema de comprender asuntos de morfología y de anatomía de este grupo de organismos, sobre todo y principalmente las escamas, la dentición, asuntos de sus órganos visuales, por ejemplo, para comprender y tomar postura si se encontrara con algún tipo de organismo de estos que fuese venenoso o no. Em, pero hacerlo también desde recursos y materiales de bajo costo que podemos tener acceso en la escuela. ¿Sí? Digamos que la comprensión de todos los asuntos biológicos nos parecían importantes también comprender con este grupo de organismos. ¿Qué hicimos finalmente que nos parece importante retomar en estos procesos de pospandemia? Pues justamente el trabajo de campo. Hicimos una salida de campo con los estudiantes acompañados de sus padres, de familia de nuevo, justamente para conocer varios de los organismos que se encontraban en el bosque de la escuela, entre ellos algunos ofidios, vimos también algunos reptiles, algunos anfibios, pero justamente en aras de generar posturas como las que ustedes pueden leer ahí, mucho más enfocadas hacia una idea de conservación y de protección de estos organismos que están justamente cercanos desde su propia escuela, desde su casa, desde sus familias. ¿Sí? Y finalmente, pues, dado la importancia de este grupo de organismos desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la salud, pues toda la importancia de reconocer qué hacer en casos de mordeduras de serpientes con relación al caso de cómo se debe tratar. ¿Sí? Sobre eso hay un acervo cultural bastante amplio que se pone en juego en la escuela también, pero que se intenta comprenderlo desde un punto de vista científico y desde el punto de vista de la salud pública de esos estudiantes y de sus familias. Un tercer grupo que empezamos a trabajar es el grupo de artrópodos, tal vez justamente uno de los grupos con mayor percepción negativa que se puede encontrar en niños, adolescentes, en adultos. Son algunos grupos de artrópodos, principalmente aquellos que no son ampliamente comestibles en la cocina occidental, por lo menos. Y varios de ellos pues empezamos a trabajarlos desde la escuela. Es un trabajo que hicimos con Ingrid, Tatiana, Paola y con Lady. Fue un trabajo que hicimos en una escuela normal pública también de la ciudad de Neiva, trabajando en cómo podríamos enseñar asuntos de algunos grupos de artrópodos de manera artesanal y que permitieran pues destacar esas importancias ecológicas de ese grupo de organismos. Lo primero, que no sé, imagino que ocurrirá también en algunos contextos escolares allí de Honduras, y es pues el desconocimiento en muchas ocasiones de lo que es un artrópodo para un niño, para una niña, ¿sí? O un adolescente. En este caso, inclusive se confundía con algunos otros grupos de organismos, en este caso un pato, pero también se reduce un grupo tan amplio como el de los artrópodos a una clase en particular que son lepidópteros en este caso, que igual también haremos un abordaje más adelante sobre el papel de las series animadas y del cine sobre ese tipo de asuntos. Entonces lo que veíamos y partimos siempre de las ideas que tienen los estudiantes sobre estos grupos de organismos. Algunos de ellos recordarán alguna araña como un artrópodo, pero como un insecto, o sea, hay una escasez de argumentos y de conocimientos allí. Aquí inclusive uno nos decía que era un flamenco, ¿sí? Que caminaban en dos patas, entonces digamos que veíamos que había un desconocimiento allí. ¿Qué hicimos con estas estudiantes, ya hoy maestras, y qué hicimos con estos estudiantes en la escuela normal? Lo primero que nos parece fundamental siempre es destacar el valor, por una parte social, que se tiene sobre el conocimiento popular de estos organismos. Aquí, por ejemplo, se tiene la creencia de cuando se ve una polilla, como dice el meme, de estos que pasan mucho por Facebook y nos llegan al WhatsApp,
muchas veces es que es una premonición del fallecimiento de algún familiar, ¿sí? Entonces empezamos a hacer un análisis de por qué teníamos justamente esa carga cultural sobre este grupo de organismos. ¿Qué nos parece fundamental? Y lo hemos trabajado con estudiantes y con profesores en ejercicio también, y es la capacidad de generar algunas estrategias que permitan abordar estos grupos de organismos y acercarnos poco a poco a ellos. Un elemento que valoramos muchísimo es el tema de la fotografía y de los elementos audiovisuales. Nosotros trabajamos en esta investigación, por ejemplo, la creación de cajas fotográficas apenas con un foco y con una cámara que podemos hacer con hojas blancas, carta, y con unos lentes que aquí se conseguían casi que a valor de $1 más o menos, y que con un celular de estos sencillos, no tendría que ser un iPhone o una cosa así, se podían generar pues fotografías o macrofotografía justamente que permitiera destacar algunas de las potencialidades de estos organismos, ¿sí? O sea, comprenderlos desde el punto de vista de la diversidad estética que se tienen también era una manera de justamente pensar en su conservación, en este caso desde escuelas públicas de la región, ¿sí? Cómo lográbamos una macrofotografía de un arácnido, bueno, de una araña en este caso, cómo lográbamos la fotografía de algún tipo de coleóptero, de algún tipo de hormiga, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero cómo favorecer procesos de fotografía hacia la conservación de los organismos. Eso lo hemos hecho con un grupo también que tenemos diverso, que es Entomopixel, con un egresado de la carrera, justamente para abordar fotografía desde este punto de vista. Bueno, un segundo elemento que nos parece fundamental es, como les comentaba al inicio, es poner situaciones de importancia científica, social y política que justamente intervengan o vayan en contra de procesos de conservación biológica. Por lo menos en esta ciudad, el impacto que ha tenido las grandes constructoras en la disminución de terrenos, sobre todo en los que ocurren y existen humedales, ha sido un tema del cual también hemos empezado a comprender la importancia de este grupo de organismos, pero también a tomar posturas sobre qué hacer en la defensa y la protección no solo de estos organismos, sino de los ecosistemas y los ambientes en los cuales se encuentran, ¿sí? Y al punto tal que esto se convierta en una nota que aparezca en prensa regional, como es la que aparece aquí, justamente potenciada por el análisis de estudiantes que se hace sobre esta situación. Otra y la última experiencia que les quiero comentar ha sido un tema, creo que tal vez una de las cosas que hemos perdido mucho en el tema, por lo menos que estudiamos carreras de ciencias biológicas, y que tiene que ver con los asuntos del cómic, las historietas, y en este caso la capacidad de expresarnos a través del dibujo, ¿sí? Hacíamos un primer elemento, esto lo hicimos en una escuela en Palermo, donde les mostraba la imagen del tráfico de especies en la escuela. Continuamos y seguíamos viendo que es bastante difundida la escasa comprensión de los estudiantes acerca de, inclusive de la clase insecta, que nos enfocábamos en este caso, la escasa comprensión a través de los dibujos que hacen los niños y las niñas de las condiciones ecológicas, de las características biológicas de los organismos, y que por tanto pues nos llamaba la atención cómo promover el dibujo como una manera también de comprender la diversidad biológica, pero también de conservarla. Y partíamos del hecho también de la potencia que ha tenido todas estas series de películas, principalmente de Disney y de empresas como Pixar, que han sido, que han favorecido en algunos casos pues, visiones antropocéntricas de algunos órdenes, en especial de insectos, que ha permitido que cuando le preguntemos a un estudiante sobre un insecto, principalmente nos hable de mariposas o de abejas principalmente. ¿Sí? Son grupos que han sido bastante trabajados en el cine y en las series animadas y en las películas animadas de este estilo. Y lo segundo que empezamos justamente a pensar es cómo introducir nuestras propias creaciones de series y cómics en la escuela, ¿sí? Este es un ejemplo de una investigación que hizo un colega de Jairo Robles, y fue la creación de un cómic de Entomán, un cómic y un superhéroe que justamente peleara y defendiera eh, la diversidad biológica versus justamente el crecimiento de grandes empresas que estaban destruyendo el Amazonas, digamos como la situación de este cómic. Y desde esa perspectiva empezamos a pensar pues cómo generar un propio cómic para desarrollar en la escuela, ¿sí? Pero para desarrollar eso también nos pareció importante pensar en una primera medida asuntos de ilustración científica y el dibujo como una manera de acercarnos a comprender la complejidad y la diversidad biológica, sobre todo estos grupos de organismos que carecen
de poca conservación y protección de los niños, de la comunidad en general. Y era como, además de la fotografía, un proceso previo podría ser la ilustración sobre estos organismos. Y empezábamos a trabajar con los estudiantes, pues cómo generar y cómo empezar a desarrollar procesos y habilidades y destrezas también de índole eh, pues práctico para generar justamente ilustraciones sobre los diversos organismos, que en este caso nos enfocamos en aquellos no carismáticos, y cómo un estudiante pudiese llegar a través de algunos bocetos propios, construidos por ellos mismos, a comprender la diversidad en este caso la morfología, la anatomía de los organismos, y que posteriormente nos llevara justamente a procesos de mayor conservación de los mismos. ¿Sí? ¿Qué nos lleva esto a pensar, colegas, ya para ir terminando? En pensar en experiencias educativas potentes con nuestros estudiantes. Me parece muy interesante esta propuesta de un colega de Uruguay, justamente en pensar en el rastro de los organismos. Yo creo que una de las prácticas que muchos de nosotros tuvimos en la universidad o inclusive en la escuela fue el sacrificio de los organismos para estudiarlos, ¿sí? Como individuos. Pero creo que la propuesta es también pensar otra manera de que nuestros estudiantes accedan a la diversidad biológica, mucho de ellos, sobre todo en grandes grupos de artrópodos, podemos trabajar con algunas de los cambios morfológicos que tienen, podemos trabajarlo con el grupo de ofidios también, con el cambio de mudas que presentan algunos de ellos, el plumaje, el cambio de plumaje en algunas aves, en algunos mamíferos, algunas muestras, por ejemplo, de sus formaciones también. Muchas veces podemos trabajar con excrementos de algunos mamíferos, por ejemplo, de pequeño tamaño, con las pisadas, por ejemplo, las huellas que quedan en los ecosistemas por el pasar de algunos grupos de organismos de mamíferos de gran tamaño. Entonces, digamos que es pensar otra posibilidad de enseñar diversidad biológica, sobre todo en ambientes cercanos a la escuela. Y lo último que quería comentarles, esto lo hemos hecho también desde la perspectiva de los vivarios y de experiencias en las cuales mantenemos algunos grupos de organismos en la escuela. Va a pasar aquí rápido, quiero presentarles algunos que hicimos en otra escuela rural aquí de Neiva, de la región, y fue unos vivarios que hicimos con algunas especies de arañas, en particular con unas licócides o arañas lobo. Su toma, su muestra, su muestreo, su análisis no solo en campo, sino en la escuela, su descripción, su observación y finalmente su liberación de nuevo en el contexto donde hubiese sido encontrado como otra manera que definitivamente se puede trabajar con los organismos en la escuela. Que lo último que quería comentarles, colegas, que esto también, por lo menos en nuestro país, tenemos la potencialidad que es el estudio sobre la ciencia y la capacidad de estudiar la diversidad biológica ha sido bastante abordado desde la política pública. Nosotros en Colombia tenemos una política pública desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y son la creación de grupos de estudio en las escuelas que se denominan aquí en grupos de investigación del programa ONDAS, pequeños semilleros de investigación, en los cuales gustosamente podemos decir que varios de los proyectos que en este momento se hacen en el país por niños y niñas de escuelas rurales competen justamente con procesos de protección de ecosistemas y de conservación de la diversidad biológica pues de los ambientes en los cuales están cercanos a la escuela. ¿Sí? Eso digamos que es importante destacarlo para el contexto colombiano. Y por último, colegas, una propuesta que también le hacía la profesora Hilda es seguir trabajando en redes, que ojalá podamos acercarnos, en este caso, mucho más a Honduras, mucho más a la Universidad Pedagógica Nacional allí, invitarlos a que nos puedan buscar por ResearchGate o por Facebook. Nosotros hacemos parte de una red latinoamericana en educación en ciencias naturales. En este momento tenemos colegas de varios países, de Brasil, de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Costa Rica, gustosamente que puedan vincularse ustedes desde Honduras. Desde allí pueden descargar todo el material que hemos producido, es gratuito, de amplia distribución. Y una última publicación que hicimos el año pasado, que es esta, una compilación que denominamos Didáctica de las Ciencias Naturales, Perspectivas Latinoamericanas, donde podrán encontrar varios trabajos, no solo de biología, sino de física, química, educación ambiental y sobre formación del profesorado. ¿Sí? Todo esto no pudiese ser posible sin justamente todos los estudiantes, maestros, maestras que han compartido este escenario de formación durante casi los últimos 8 años, 9 años de trabajo aquí en la Universidad Sur Colombia. Muchas gracias por el espacio, profe Hilda y colegas, y bueno, que ojalá la intervención haya despertado pues muchas reflexiones y muchos escenarios para discusión y para pensar en nuestras prácticas docentes.
Muchas gracias, profesora Hilda. Ok, muchas gracias a usted, doctor Luis, por ilustrarnos la forma en que ustedes trabajan en la formación de docentes para poder atender y evitar que se sigan ¿cómo es? Produciendo más ideas erróneas acerca de estas especies no carismáticas. Em, y especialmente pues porque tenemos aquí compañeros egresados de diferentes regiones del país y sé que esto va a ser de mucha ayuda. No sé si tenemos algunas preguntas o comentarios. Ustedes pueden hacerlos a través del chat. No sé si tenemos algunas. Vamos a ver. Mm, no, no tenemos, ¿verdad, compañero? No No hay. tenemos preguntas. Muy bien. Hasta el momento no. El chat Hasta- está habilitado para que puedan hacer sus No sé si preguntas. tienen alguna pregunta o algún comentario. A mí me, Sí, diga. me acaban de mandar una pregunta, que si hay Perfecto. alguna posibilidad de que profesores de educación media puedan integrarse a esta red. Claro que sí, profesor Eduardo. La idea es, creo que muchas veces hemos trabajado con finalidades, con propósitos muy similares, pero hemos estado de manera desarticulada. Nosotros estamos abiertos para que justamente docentes, no solo de quienes hacemos parte de, en el caso de la formación de profesores, sino también docentes de escuela en activo puedan sumarse a la red. Yo voy a compartir con la profesora Hilda las diferentes medios de comunicación que tenemos con la red. La profesora Hilda ya está vinculada también formalmente a la red para que también se pueda promover desde allí y bienvenidos todo el trabajo que podamos hacer. De hecho, nosotros el año pasado también lanzamos nuestra primera revista, es una revista latinoamericana de educación científica, crítica y emancipadora. Tenemos apenas nuestro primer número. No nos interesa hacer una revista Q1 de estas en las cuales tenemos que pagar para publicar, pero sí nos interesa hacer una revista en la cual nos pongamos en conocimiento de las diferentes actividades que podemos hacer como colegas a través de la enseñanza de las ciencias naturales, la educación ambiental. Entonces, le compartiré el material a la profesora Hilda. Igualmente, nosotros tenemos un evento que haremos híbrido, será presencialmente aquí en Neiva, en la Universidad Surcolombiana, y a través de la virtualidad, del 18 al 21 de octubre. Es el octavo seminario de enseñanza de las ciencias naturales. Esperaremos que pues, la profesora Hilda pueda compartirles la información y nos gustaría en lo posible contar con trabajos de las experiencias justamente que ustedes están haciendo desde el contexto de Honduras, desde el contexto de las escuelas allí también. Así que bienvenido el trabajo en equipo, colegas, y ojalá que podamos concretar ese escenario también. Así es, sí. Estaremos compartiendo con ustedes. Quiero comentarle, doctor, que tenemos pues un grupo de Telegram de nuestros egresados donde tenemos más de 300 y sé que a raíz de esta actividad se están uniendo más. No sé si hay preguntas. Vamos a ver, aquí creo, es que me decían que no estaba habilitado, pero nos están escribiendo aquí privado. Las plataformas donde pueden encontrar sus investigaciones, su red social, que ella no escuchó bien. ¿Es en qué plataformas? Listo, yo me voy a permitir aquí colocarles el link del ResearchGate donde pueden encontrar pues la red, pueden encontrar allí también bastantes de las publicaciones que hemos hecho en los últimos años. Les voy a compartir aquí por el chat esa información, colegas. Ya se las voy a colocar aquí en el chat mientras tanto. Bueno, mientras lo coloca, pues tenemos aquí agradecimientos hacia usted por compartir esta experiencia de su trabajo con nosotros. Y mientras coloca aquí también, excelente conferencia, muchas felicidades y gracias por acompañarnos de parte de Cintia. Muy útil, Figueroa Casildo, muy útil enseñanza en la Mosquitia. Tenemos una gran diversidad en la biosfera del río Plátano. Muchas gracias. Me veo un nacidero ahí para poder desarrollar todas estas estrategias que nos ha presentado. La profesora Zoila, muchas ideas para compartir con nuestros estudiantes. Bueno, sé que usted está bien ocupado, doctor, sé que estás ocupadísimo, así que vamos a cerrar esta actividad agradeciéndole su participación
Ahí les está compartiendo él en el chat, donde pueden encontrar sus publicaciones y lo de la red. Agradeciendo su participación, agradeciendo que haya aceptado la invitación. Ya días estábamos que no coincidíamos, o sea, hace años, ¿verdad? Que tratando y no coincidíamos porque él pasa muy ocupado. Así que agradecemos que haya hecho ese espacio de tiempo con nosotros. Eduardo, tenemos como reconocimiento, lastimosamente estamos en la distancia, si estuviera aquí, que ojalá en un futuro pueda conocer nuestro país, pues estaríamos brindándole otro tipo de reconocimiento, como un buen recorrido, por ejemplo, por nuestras áreas, ¿verdad? Que yo sé que usted también trabaja mucho con el tema de giras. Pues tenemos un pequeño diploma de reconocimiento, pues por su participación como ponente en el 4º Congreso, y lo voy a leer. La Universidad Pedagógica Nacional, la Facultad de Ciencia y Tecnología y el Departamento de Ciencias Naturales otorgan el presente diploma de reconocimiento al doctor Elías Francisco Amortegui Cedeño por su participación como ponente en el 4º Congreso de Egresados de Ciencias Naturales, enseñando ciencias en entornos virtuales, impartiendo la conferencia Biodiversidad y su enseñanza sobre las especies no carismáticas y su abordaje en la escuela, dado en la ciudad de Tegucigalpa los 22 días del mes de septiembre de 2022. Al hacérselo llegar, estará firmado por nuestro decano, por nuestra jefa del departamento y mi persona. Así que muchas gracias, doctor, y creo que para usted un gran reconocimiento y una gran satisfacción es que pueda compartir sus investigaciones. Así que muchísimas gracias. A usted, profesora Hilda, y a todos los colegas igualmente, gracias por compartir el espacio. Yo quisiera poder tomar un avión e ir a Honduras, espero hacerlo. No he tenido el placer de conocerlos, entonces ojalá que a través del convenio que estamos ya organizando y pensando con la profesora Hilda, pues podamos lograrlos, y ojalá que ustedes también puedan, si aún no lo conocen, conocer nuestro país. Así es. Y lo Bueno, esperamos, doctor. la Muchas profesora gracias. Zoila Moncada, nuestra jefa del departamento, que los saluda ahí. Así que muchísimas gracias, y a todos nuestros egresados, bueno, lo invitamos a usted también si tiene algún tiempito a entrar a las demás actividades que tenemos, y a todos nuestros egresados les pedimos se mantengan porque nos falta una actividad antes del almuerzo. Muchísimas gracias.